en 1980 y termina con El coraje de la verdad, su último gran curso. Así que lo primero que debo decir es que la noción de parresía no se agota en esta exposición. Lo segundo es que se hace necesario establecer una cierta contextualización porque este ejercicio tiene por objeto fundamental una propuesta de investigación de la línea de subjetividades del doctorado en estudios sociales para el próximo semestre. Eso significa que la serie exclusiva crítica, escritoría y paz se convierte en un soporte central de la formación de los estudiantes del doctorado. En esta unidad se hace necesario empezar por algo que he llamado en otra parte analítica histórica de los sistemas de reflexividad para mostrar en qué consiste el problema relacionado aquí. El problema sigue siendo la verdad. Cuando revisamos los elementos que convergen en las diferentes líneas del doctorado, siempre encontramos la verdad como problema. Y esa verdad también implica una relación compleja con la vida. Así que diríamos que, en sentido estricto, existe una relación entre vida y verdad que se daría en el orden de la espiritualidad. Lo que aparece en el cuadro, los estudiantes de doctorado lo conocen bastante bien, es lo que he llamado poliedro de inteligibilidad con Foucault. Aparecen unos elementos que tienen por objeto dar cuenta de las posibles relaciones que se darían en orden de la verdad. Toda verdad produce una realidad, ontología, toda verdad establece unas relaciones con sus reglas, epistemología, reglas de producción. Al mismo tiempo, toda verdad implica una cierta relación de uno con uno mismo, bien sea porque uno construye una verdad sobre sí, o bien sea porque alguien elabora la verdad sobre mí mismo, la cuestión de la ética. El problema de la estética como posibilidad creativa, las posibilidades del poder y las relaciones con la verdad en lo político y, por último, la cuestión de la historia. He llamado eso analítica histórica de los sistemas de reflexividad porque, desde mi perspectiva, el problema central está en el modo como el sujeto se constituye a sí mismo en una relación con una cierta verdad. Pues bien, es conocido que la noción de subjetividad tiene muchas definiciones, pero si fuéramos a revisar lo que piensa Foucault al respecto, diríamos que exactamente esa subjetividad, el modo como un sujeto se constituye a sí mismo en el orden de una cierta verdad, que en relación con lo que vamos a exponer hoy llamamos espiritual. El doctorado entonces propone una serie discursiva, que es la serie de crítica, ficción y experimentación, los estudiantes la conocen bien, los profesores también, pero se trata aquí de hacer visible cómo funciona la relación en el doctorado. En primer lugar, se trata de visibilizar en la fase diagnóstica de lo crítico los modos de sucesión, es decir, cómo terminamos siendo sujetos de unas relaciones de poder, verdad, etc. En el orden de la ficción, la fase diagnóstica consiste en dar cuenta de las reglas de producción del conocimiento. En tanto en cuanto podemos decir cómo un conocimiento ha sido producido, también podemos mostrar con Nietzsche en adelante cómo eso es ficcional. Y en términos de la experimentación, establecer la emergencia de nuevas formas de ser, pensar y actuar. Así entonces, esa relación compleja implica, como lo ven, una conexión con la verdad y la vida. Si pudiéramos tener un tablero tridimensional, entonces podremos poner las relaciones entre vida y verdad como elemento conector. En términos creativos, entonces aparece en el orden de la crítica la de diseñar nuevas políticas de la verdad, En términos ficcionales, la posibilidad de crear nuevas formas de método. Ayer se preguntaba por cuáles serían los métodos que permitirían indagar la relación con la paz, etc. Pues estamos convencidos que producir nuevos métodos es parte del doctorado. No creemos que el método sea una aplicación que está exterior al problema, sino mejor una cierta emergencia hace necesaria la ficcionalización, la construcción creativa de una forma de método. Y en la experimentación se trata de diseñar alternativas viables de investigación y de acción. Y como todos recordamos, la noción de acción es necesariamente ética y política. En ese contexto, entonces, la línea de subjetividad del doctorado, que me permito coordinar, implica esta serie discursiva que está conectada aquí y que tiene por objeto hacer visible qué significan las nociones de sujeto, sujeción, subjetividad en lo que sigue en el discurso. En primer lugar, el problema del sujeto es que siempre es inmanente, siempre es producido y siempre deriva de objeto. Esta posición es bastante conocida en Foucault. Un sujeto es sujeto en tanto es constituido por objeto, objeto de un saber, objeto de una relación de poder, etc. La noción de sujeción es una especificidad histórica de modos en el orden del saber, el poder y la moral. Estamos sujetados de manera específica, esa sujeción no es abstracta. La cuestión de la subjetivación tiene que ver entonces con la adjetivación de formas de benedicción, que tiene que ver con la cuestión de la parresía, ya veremos, estrategias gubernamentales de sí mismo y de los demás. Y la cuestión de la subjetividad, una construcción ético-estético-política de sí mismo. Esa serie discursiva es el núcleo de la línea y del énfasis que maneja. Así entonces, la cuestión de la crítica en el énfasis implica estos elementos que, como se fijan, el énfasis se llama pragmáticas de sí, antropotécnicas y cuerpos otros, tiene una relación directa con unas formas de espiritualidad.
Aparece en el cuadro entonces unas ciertas conexiones en las que se establece por qué razón se hace relevante y pertinente llevar a cabo este ejercicio de investigación. En este orden de ideas se trata de plantear para trabajos futuros una relación entre crítica y espectralidad como conexión para la paz. En el trabajo de Álvaro, que está presente acá, se establece una relación compleja respecto de los modos como se forman sujetos en Colombia sobre la paz desde la perspectiva de las cátedras de la paz. Y si analizamos lo de las cátedras de la paz, no aparece en ninguna parte la noción de la crítica o la reflexión crítica o la posibilidad de la crítica o el debate crítico. Así que no se trata de una ausencia, sino mejor de una posibilidad. En sentido estricto, el doctorado de la línea apuesta a que es posible establecer unas relaciones entre ciudadanía y paz a partir del ejercicio de la crítica. Y en ese orden de ideas, esta posibilidad crítica se conecta ahora con un interés investigativo de este énfasis, que es la noción de espiritualidad. Siendo eso así, entonces quisiera plantear las preguntas que quisiera guiar esta reflexión. La pregunta ¿qué es eso que es la crítica? La pregunta ¿por qué? ¿Por qué la crítica sería susceptible de considerarse como una práctica espiritual? La pregunta ¿para qué? ¿Para qué analizar la cuestión de la parresía en el análisis histórico-crítico que realiza Foucault? Y la pregunta ¿cómo? ¿Cómo plantear algunas relaciones entre espiritualidad y crítica en la actualidad a partir del análisis? Esta rejilla de inteligibilidad quiere servir como elemento para la exposición que sigue. Es bastante conocido que entre 1978 y 1983 Michel Foucault insistió en una idea de crítica que empezó con una conferencia en 1978 en la que propone una definición inicial y tiene su cierre en 1983 en el texto bastante conocido de ¿qué es la ilustración? Este elemento implica rastrear las maneras como se modifican las nociones de crítica en Foucault. La referencia que sigue es bastante conocida por este doctorado y por los estudiantes, en el sentido de que se convirtió en el núcleo de una cierta idea de crítica que mantiene el énfasis de anime. Entonces Foucault establece una relación entre gubernamentalidad y crítica que se convierte en el núcleo de la cuestión. Cito, y si la gubernamentalidad es el movimiento por el cual se trataba en la realidad misma de una práctica social, de sujetar a los individuos a través de un mecanismo de poder que invocan una verdad, pues bien yo diría que la crítica es el movimiento por el cual el sujeto se atribuye el derecho de interrogar la verdad acerca de sus efectos de poder y al poder acerca de su discurso de verdad. Y como se fijan en la referencia, aparece una contraposición que no es dialéctica. Es un ejercicio de acompañamiento. Aquí no hay una dialéctica. La gubernamentalidad y la crítica no están en confrontación dialéctica. Más bien, las posibilidades de gobernar a unos sujetos están acompañados siempre por unos movimientos en los que esos sujetos, que se gobiernan de cierto modo, no aceptan ser gobernados, se levantan, se enfrentan, cuestionan, etc. Esta posición no es la definición Foucaultiana de crítica en sentido estricto, sino más bien la idea que él tiene de cómo podría generalizarse la noción de crítica desde la modernidad hasta ahora. Lo que sí es cierto es que la cuestión crítica es más antigua de lo que suponemos. Hay un momento en el que abogábamos a la cuestión de la ilustración, la posibilidad de la crítica, pero la crítica es más antigua. Y eso implica entonces este doble movimiento, el hecho de que siempre que se plantea una forma de gobernar a los sujetos, al mismo tiempo emergen, aparecen confrontaciones, reflexiones, enfrentamientos, luchas, en los que los sujetos ya no aceptan ser gobernados de cierta manera. Pero el problema de la crítica específicamente aparece cuando es la verdad y su relación con el poder la que produce una cierta manera de existencia. Así que el problema de la crítica es punto por punto la producción de la verdad. La manera como una verdad se produce, se construye, tiene que ver con una política de la verdad, una relación de poder que se da al interior de la producción de la verdad, porque no se trata de una pura superficie pura en la que el conocimiento interactúa, sino mejor relaciones complejas de poder en las que el conocimiento emerge. En ese orden de ideas hay un discurso de verdad que acompaña una relación de poder, y esa invocación a la verdad implica unos efectos de la acción de los sujetos. En ese sentido, la crítica es abrogarse a sí mismo un cierto derecho de interrogar a. Y si yo me abrogo a mí mismo, entonces ahora empieza a entenderse por qué razón la subjetividad empieza siendo el núcleo de lo que podría ser la cuestión crítica. La referencia sigue, la crítica sería, mi definición favorita, el arte de la incertidumbre voluntaria, de la indocibilidad reflexiva. La noción de reflexión es fundamental ahí, y daría la impresión de que indocibilidad reflexiva implica exclusivamente una especie de pensamiento, cuando se trata de una reflexión en el sentido de la relación de un sujeto consigo mismo. La crítica tendría entonces como función esencial la desujeción.
Si la función de la gubernamentalidad es sujetarnos, la crítica tendría por objeto de sujetarnos, por función, perdón, de sujetarnos. En el juego de lo que podría denominarse con una palabra la política de la verdad. Eso implica que existe una relación compleja entre la gubernamentalidad en el poder de la verdad y el problema de la crítica y el poder de la verdad. En la gubernamentalidad, el propósito es sujetar, darle límites a unos sujetos para que sigan determinada conducta, mientras que en la crítica se trata de construir verdades distintas que sean capaces de enfrentar esos modos de sujeción para poder desujetarnos de ellos. No parece, inicialmente, no pareciera aquí una cierta relación, que aparece una cierta relación con lo espiritual, y sin embargo, cuando analizamos el texto más adelante, conocemos las referencias, nos damos cuenta de que esta definición ya es en sí misma espiritual. Hay una cierta espiritualidad en este ejercicio. Vamos a averiguar por qué. La referencia que aparece está en Historia de la Sexualidad 2, es el último texto que Foucault revisa antes de morir. Es la introducción, se llama Modificaciones, es bastante famosa. Y Foucault plantea una cierta idea de filosofía que está alejada de la comprensión académica de lo filosófico. Cito. Pero ¿qué es la filosofía hoy? Quiero decir la actividad filosófica. O sea, la filosofía no sería un saber para Foucault, sino mejor una cierta actividad, sino el trabajo crítico del pensamiento sobre sí mismo. Y si no consiste en vez de legitimar lo que ya se sabe, en emprender el saber cómo y hasta dónde será posible pensar distinto. Como se fijan, esta posición Foucaultiana se conecta necesariamente con la serie discursiva que hemos planteado, crítica, ficción, experimentación, porque pensar de otro modo, ocuparse de pensar de otra manera implica una relación compleja entre la crítica, las formas de imaginación, las posibilidades de imaginarse un mundo distinto y, por supuesto, las posibilidades de experimentación. Luego, la actividad filosófica, en tanto que espiritualidad, implicaría una relación necesariamente con lo crítico, inicialmente al menos en lo que implica la construcción del pensamiento. Aparecería entonces un cierto imperativo crítico, por decirlo así. Esto es una especie de eslogan, pero como saben, sería posible que este eslogan fuera capturado por el capital. Sería bastante sencillo. Piensa lo impensado, piensa lo impensable, luciría como un eslogan muy bueno para una empresa publicitaria. Pero si se fijan, se trata de establecer de manera clara y precisa cómo es que unos esquemas de pensamiento y de producción de verdad han construido ese que somos. Lo que implica que pensar de otro modo, que pensar lo impensable, no se trata de traer a la mente eso que no podría ser pensado, sino mejor de entender claramente cómo ocurrió históricamente hablando que podamos pensar esto que pensamos. Y en ese orden de ideas, cuando damos cuenta de por qué pensamos esto que pensamos, también podemos entender qué otra cosa podríamos pensar, cómo podríamos pensar de otro modo. La cuestión de la rajilla de inteligibilidad que aparece aquí se desarrolla en Judith Butler, bastante conocido, acerca de los modos como un esquema de inteligibilidad, un modo de entender el mundo termina haciéndonos un poco sujetos, prisioneros de una cierta manera de existencia. Ese imperativo categórico, entonces, por decirlo así, del orden de la crítica, se haría visible en la cuestión de la experimentación, en lo que implicaría experimentar en una posición que Foucault también maneja en Historia de la Sexualidad 2. Cito, el ensayo, que hay que entender como prueba modificadora de sí mismo, es decir, si les hiciéramos caso a esto y digamos que le pedimos un ensayo a los estudiantes del doctorado, ese ensayo no sería una pura reflexión, sino sería un ejercicio de experimentación consigo mismo. En ese orden de ideas, la noción de experimentación se convierte en aspecto central de la formación del doctor. Como prueba modificadora de sí mismo, en el juego de la verdad, que Foucault hace una modificación, acabamos de escuchar en el 78, política de la verdad, y estamos en el 84 escuchando juego de la verdad, sin embargo, conexiones. Y no como apropiación simplificadora del otro con fines de comunicación. Entonces yo voy a comunicarte esto, es bastante conocida la ironía habermasiana. El ensayo sería el cuerpo vivo de la filosofía, si por lo menos esta es todavía hoy lo que fue, es decir, una ascesis, un ejercicio de sí en el pensamiento. Fíjense la definición que aparece ahí, un ejercicio de sí mismo, una relación de uno con uno mismo en el pensamiento. Ahora, hay muchos ejercicios de sí, muchas maneras de relacionarse uno con uno, pero este tendría una especificidad, el problema de la construcción del pensamiento. Por eso la verdad y la relación con la vida se conectarían por el pensamiento. Si pueden imaginarse aquí una relación triádica, sería vida, verdad, pensamiento. Esa conexión compleja sería la que establecería la relación por espiritualidad. En el curso de 1982, llamado La Hermenéutica del Sujeto, Foucault define la ascética. Acabamos de hablar de ascética como de ascesis como posibilidad filosófica, pero ¿qué sería eso que es la ascesis? Cito, la ascética es decir el conjunto más o menos coordinado de ejercicios que son accesibles, recomendados, e incluso obligatorios o en todo caso utilizables por los individuos en un sistema moral, filosófico y religioso a fin de alcanzar un objetivo espiritual definido.
entiendo por objetivo espiritual cierta mutación, cierta transfiguración de sí mismo en cuanto sujeto de acción y sujeto del conocimiento verdadero. Es ese objetivo de transmutación espiritual el que la ascética, es decir, el conjunto de ejercicios dados, debe alcanzar. Es decir, no se trata de la ascesis en el sentido cotidiano de una cierta pureza espiritual, sino se trata del ejercicio de sí sobre sí mismo que está organizado en términos de técnicas, prácticas, etc. Ese conjunto de análisis es bastante conocido, Foucault realizó esos elementos y es bastante conocido. Pero lo que quiere decirse acá es el hecho de que cuando se plantea la filosofía como ascética, como ascesis, se trata de un ejercicio que el sujeto plantea sobre sí mismo en el orden de la construcción del pensamiento. Así las relaciones vida-verdad pasan ahora por el pensar. Vida-verdad-pensar implicarían las relaciones con la espiritualidad. Habría entonces una cierta definición de espiritualidad en Foucault. Aparece, Claudia acaba de citarlo, aparece en la teoría del sujeto, es bastante conocido. Es un núcleo muy duro. Foucault empieza a explicar cómo aparece la cuestión de la primera idea de autor, como el cuidado de sí, como propósito de la investigación. Y entonces hace una distinción que es relevante para lo que vamos a plantear. Sí. Llamamos filosofía, si quieren, a esta forma de pensamiento que se interroga, no desde luego sobre lo que es verdadero y lo que es falso, sino lo que hace que haya o pueda haber verdad y falsedad. Y se puede o no distinguir una de otra. Si se fijan, desde Descartes hasta hoy, eso sigue resonando. Llamemos filosofía a la forma de pensamiento que se interroga acerca de lo que permite al sujeto tener acceso a la verdad. A la forma de pensamiento que intenta determinar las condiciones y los límites del acceso del sujeto a la verdad. Así que hay un momento en el que un sujeto desea de sí mismo tener acceso a una verdad. Y si se fijan en la definición anterior de la crítica, el problema de la política de la verdad, habría un modo como una ascética de sí podría funcionar como herramienta para constituir una política distinta de la verdad. Eso significa que estamos prisioneros, por decirlo así, de un conjunto de verdades que determinan nuestras acciones, pero que al mismo tiempo un ejercicio reflexivo, eso que llamamos antes indocibilidad reflexiva, un ejercicio reflexivo podría cuestionar sistemáticamente los modos como las verdades que nos determinan funcionan. Y al hacerlo, la indocibilidad reflexiva implicaría un trabajo de sí sobre sí que tiene caracteres ascéticos, en este sentido. No en el sentido de la ascética de la ascesis como purificación, sino de la ascética como trabajo de sí sobre sí. Pues bien, si llamamos filosofía a eso, creo que podríamos llamar espiritualidad, a la búsqueda, a la práctica, a la experiencia con las cuales el sujeto efectúa en sí mismo las transformaciones necesarias para tener acceso a la verdad. ¿Qué tengo que hacer yo conmigo mismo para poder tener acceso a una cierta verdad? Hay una idea según la cual este ejercicio, por ejemplo, implicaría un acceso a la verdad. Alguien dice aquí una verdad y usted escuchándola tendría acceso a ella. Eso no es cierto. La espiritualidad implicaría la posibilidad de experimentar en mí mismo, de pasar por mí mismo por un conjunto de posibilidades para poder dar cuenta de esa verdad, para poder conectarme con ella. Así que una cosa sería tener una cierta relación con unas informaciones, con unas expresiones de la verdad, y otra cosa sería experimentar en mí mismo los modos como una verdad me constituye. Ahora bien, usted tendría una cierta idea según la cual esa verdad es iluminadora, distinta, trascendental, cuando lo que usted está diciendo es que este ejercicio es puramente inmanente. La inmanencia empieza cuando usted reconoce cuáles son las verdades que han construido lo que es usted. Y al mismo tiempo la inmanencia consiste en la posibilidad de reflexionar, en sentido estricto, formas distintas de la verdad. Luego no necesitamos una verdad trascendente que funcione como herramienta transformadora, como el ejercicio de iluminación, sino mejor un trabajo de sí sobre sí en términos de técnica, práctica, ejercicio y crítica. Crítica en el sentido de dar cuenta de las verdades que me han constituido. Cito la cita. Se denominaría espiritualidad entonces al conjunto de estas búsquedas, prácticas, experiencias que pueden ser las purificaciones, las ascesis, las renuncias, las conversiones de la mirada, las modificaciones de la existencia, etc., que constituyen, ojo, no para el conocimiento, sino para el sujeto, el ser mismo del sujeto, el precio a pagar por tener acceso a la verdad. Así bien, no se trataría de que haya un engaño sistemático en la sociedad, una especie de teoría de la conspiración que me ha alejado de la verdad, y que ahora yo podría acceder a la verdadera verdad a través de un cierto ejercicio analítico extraño trascendente, sino mejor el hecho de que ya estamos ubicados en formas precisas de verdad que organizan relaciones de poder que determinan lo que somos. Ahora bien, si establecemos una cierta relación con nosotros mismos que tenga por objeto hacer la crítica de los modos como yo he sido constituido, entonces esa reflexión me permitiría a mí establecer una conexión entre crítica y espiritualidad. Esa es la hipótesis. Entramos entonces ahora en la noción de parresía. Bueno, si quieren hacerlo en griego clásico, sería parresía. Aquí hay muchas maneras de establecer esta relación con esta palabra. Ya dije que esta palabra es muy compleja y que tiene muchísimas definiciones. Yo solamente voy a tomar la noción de parresía que aparece en el último curso de Foucault que se llama El coraje de la verdad. En la primera sesión del curso, Foucault sintetiza todo su trabajo. Empieza en el 80 con la cuestión de
El gobierno decide los otros y pasa al problema socrático de la parresía hasta la parresía cínica y los modos como el cristianismo toma esta cuestión de la parresía. Así que hay demasiado análisis en Foucault para esto. Yo solamente voy a tomar esta parte. Voy a citar. Dice, para decirlo en dos palabras, la parresía es, por lo anterior, el coraje de la verdad en quien habla y que asume el riesgo de decir, a pesar de todo, toda la verdad que concibe. Pero también es el coraje del interlocutor que acepta recibir como cierta la verdad ofensiva que escucha. Esto porque inicialmente la cuestión de la parresía empieza siendo traducida en francés como dire vrai, en español sería algo así como decir verdadero, como decir veraz. Y el decir veraz es la posición que toma un sujeto, o la posición que toma un sujeto para plantear la verdad frente a un sistema de poder que lo sobrepasa. Entonces hay relaciones de poder en las que unas verdades sostienen esas formas del poder y ahora alguien utiliza la verdad como arma, utiliza la verdad como herramienta. Pero lo único que tiene es la verdad. Es que no tiene otra cosa que la verdad. No desencadena ninguna violencia más allá que expresar una cierta verdad. Pero la posibilidad de establecer una verdad como arma, como herramienta, una verdad que se enfrenta a la constitución de unas formas de poder, implica, por supuesto, una relación compleja consigo mismo. En un momento determinado, Sócrates se enfrenta, por ejemplo, a los 30 tiranos y es su cierta serenidad, su valor, su coraje espiritual, pero al mismo tiempo su posibilidad ciudadana, la que hace enfrentar el filósofo contra el tirano. Otra escena bastante conocida del filósofo contra el tirano es Platón contra Dionisio de Siracusa, ¿lo conocen? Eso le costó, por ejemplo, a Platón ser esclavizado, lo recuerdan todos. Así que hay muchos momentos en la historia en los que un sujeto no tiene otra cosa que la verdad como herramienta para enfrentar un sistema de poder. Y esos modos de poder han garantizado, han sostenido unas formas de control desde esas verdades. La posibilidad entonces implicaría, de la parresía, implicaría el hecho de que alguien asume de sí mismo un tremendo compromiso ético al decir de sí mismo que puede plantear una verdad como arma política. Y al hacerlo establece un desequilibrio de las relaciones de poder. Ahora bien, si volvemos a la referencia, de la definición de crítica acerca del problema de la política de la verdad, la construcción del discurso de la verdad, es justamente de eso, de lo que se trata la parresía. ¿Ven? La parresía implicaría un acto de incertidumbre voluntaria, de ilusividad reflexiva, en la que se constituye un juego de la verdad distinto con el propósito de desujetarme de las relaciones de poder que me han capturado. Ese ejercicio reflexivo, esa relación de sí consigo, implica conexiones espirituales. Bien, el ejercicio de la parresía entonces es la capacidad que tiene un sujeto de asumir una verdad que ha elaborado, una verdad que parte de su reflexión, de su ejercicio reflexivo como herramienta para enfrentar unas relaciones de poder. Hemos visto muchísimos ejemplos de esto en la historia, pero también podemos ver modos como en lo cotidiano, unas personas que solamente tienen la verdad enfrentan a unas formas de gobierno como herramienta, como arma. No solamente ciertos ejercicios periodísticos o ciertas modalidades de testimonio o ciertas formas de memoria, hay un momento histórico en que un sujeto llega a un punto irreductible, un punto en el que se juega su propia vida planteando una verdad como herramienta contra una forma de poder. Bien sea porque alguien disiente de un sistema político, de un partido político para construir una nueva verdad, bien sea porque un líder religioso decide renunciar a unas formas de doctrina para plantear otras, bien sea porque unas formas políticas dejan de ser esquemas macropolíticos para convertirse en experimentaciones micropolíticas. Lo que sí es cierto es que en la mitad del paseo está una relación compleja entre verdad, vida y pensamiento. Foucault insiste en que habría que reconocer que la parresía no es un saber. Implica unas relaciones con unas técnicas, claro, él las estudia, pero es más bien una actitud. En griego, como todos recuerdan, la actitud sería ethos. Cito, la actitud parresiástica es justamente aquella que intenta, con obstinación, y volviendo siempre a empezar, reintroducir acerca de la cuestión de la verdad, la de sus condiciones políticas y el de la diferenciación ética que abre el acceso a ella, porque, como todos sabemos, quien establece una relación con la verdad se diferencia éticamente del otro. ¿Ven? Yo sé que tú estás utilizando estas estrategias, estos modos, estas dominaciones, y yo soy diferente de ti porque la única cosa que tengo es mi verdad, mi trabajo sobre mí mismo, mi ejercicio ético, y no temo la muerte o la tortura o lo que pueda pasar porque esta verdad se denuncia. Y esa falta de temor no se da únicamente porque yo sea osado, sino especialmente porque mi trabajo espiritual conmigo mismo me lo permite. Es bastante conocido el ejemplo de Nerón, que llama a filósofos estoicos y para probar si en efecto eran capaces de vencer el miedo a la muerte, les anuncia la fecha de su muerte. En 11 días los voy a matar. Y los filósofos estoicos siguen como si nada, hasta el día que llegó el verdugo. Cuando llega el verdugo, ellos mismos pusieron la cabeza, ¿no?
Es extraño, ¿no? Nerón decía, ¿cómo es posible que alguien sea capaz de desprenderse de esa manera de la vida? Pues bien, Séneca, que establecía una relación con los estoicos, decía, el emperador mata en todas partes, pero en mí solo puedo mandar yo. Ese ejercicio tremendo de autonomía, ese esquema fundamental autónomo, se convierte ahora en un soporte de diferenciación ética en la relación con el otro. De otra manera, quien enuncia una cierta verdad como herramienta para enfrentar una relación de poder, lo hace en tanto en cuanto se diferencia del otro, en términos éticos. Y eso es espiritualidad. Ese ejercicio es necesariamente espiritual. Cuando alguien se distancia de una cierta manera de existir para ser de otro modo, esa diferenciación ética le da una cierta autoridad moral, por decirlo así, para poder plantear la verdad como algo. Aquella que de manera perpetua y siempre reintroduce acerca de la cuestión del poder, la relación con la verdad y con el saber, por una parte, y con la diferenciación ética por la otra. Aquella que, acerca del sujeto moral, reintroduce sin cesar la cuestión del discurso veraz en el que el sujeto moral se constituye y el de las relaciones de poder en que se forma. Así que, para poner un ejemplo sencillo, ayer, luego de su presentación, Carlos Eduardo se negó a tomar agua en una botella. Y se negó a tomar agua por una razón muy simple, pues el agua que está en la botella no es agua, es mercancía. Es bastante conocido eso. El agua capturada en la botella es mercancía y al mismo tiempo establece unas relaciones complejas con la contaminación, con una cierta manera de existir, etc. Así que ese pequeño gesto, que luce como una pura predilección personal, termina convirtiéndose en un tremendo soporte ético de diferenciación. ¿Bien? Hay un momento en el que alguien se diferencia de otro para decir, yo no vivo así, he tomado estas decisiones por estas razones. Pero fíjense que detrás de eso hay una verdad funcionando. Hay una cierta verdad que dice, debo vivir de este modo, plantearlo de esta manera, establecer, y me distingo de él. Esa posibilidad de cuestionar sistemáticamente, una y otra vez en la historia, esa relación entre la verdad, el poder y el sujeto, en el orden de la crítica, es lo que se llamaría para Foucault la actitud parasiástica. En eso consiste el discurso y la actitud parasiásticos en filosofía. El discurso de irreductibilidad de la verdad, el poder y el ethos. Y al mismo tiempo el discurso de su necesaria relación de la imposibilidad de que nos encontramos, de pensar la verdad, la aletheia, el poder, la politeia, y el ethos sin una relación esencial, fundamental entre ellos. Esto implica entonces una tremenda reformulación de la idea de política que funciona en nuestros días. La pregunta que pueden plantearse es esta: ¿cómo ocurrió históricamente hablando que en este momento toda política pase necesariamente por un asunto espiritual? Espiritual en el sentido que estamos hablando, no espiritual en el sentido religioso. En el marco de la inmanencia que nos constituye como sujetos, que nos ubica en donde estamos, que nos da unas verdades y que nos dice cómo vivir, en este momento histórico da la impresión de que es la relación del sujeto con él mismo el núcleo de una nueva forma de lo político. Y siendo eso así, esa nueva relación implicaría entonces una reflexividad que funcionaría como herramienta para transformar la relación de poder. Eso en tanto en cuanto yo reconozca que constituye un ethos, una manera de existir, un cierto modo de ser en esa relación compleja. Pero al mismo tiempo que la cuestiono. Es decir, no dejo de cuestionarme. Fíjense que Foucault repite una y otra vez, hay que cuestionarse sistemáticamente. Y ese ejercicio de cuestionamiento sistemático es la actitud parasiástica. Por esa razón la crítica jamás está definida, jamás está acabada. La crítica siempre es sobre otra cosa, la crítica nunca asume una posición teórica absoluta y la crítica siempre tiene un correlato, por decirlo así. Es el hecho de que para que exista crítica necesariamente debe acompañarse de una cierta manera de vivir. De otro modo, hoy, en este momento histórico, no hay crítica que no se acompañe con una cierta forma de existencia. Para terminar entonces con el problema que nos convoca, ¿no? El hecho de que la parasía y la actitud parasiástica hacen visible el modo como la crítica será susceptible de ser considerada como un ejercicio espiritual, una práctica espiritual. En el último texto de la Ilustración de Foucault, el que se ocupa de eso, de 1983, cita de este modo: la ontología crítica de nosotros mismos, recuerden que ahora sí es su propuesta, ya no es la caracterización de la crítica como el 78, sino la propuesta de crítica de Foucault. La ontología crítica de nosotros mismos se debe considerar no ciertamente como una teoría, o como una doctrina, ni tampoco como un cuerpo permanente de saber que se acumula. Es preciso considerarla como una actitud, un ethos, una vida filosófica. Si se fijan, lo que Foucault está planteando respecto de la crítica es el hecho de que unos sujetos escogen de sí mismos una cierta manera de existir que tiene por propósito cuestionar sistemáticamente las maneras como la verdad se ha producido. Y lo hacen para poder establecer relaciones nuevas de poder y maneras distintas de pensar y de existir. Fíjense que se trata de una actitud, ¿no? En el 78 Foucault ya había dicho, eso se parece mucho a la virtud, se parece mucho a una cierta relación virtuosa. Y
Y este ejercicio no se trata de una ascética en el orden puramente de vivir santo, sino mejor un ejercicio de opción espiritual que tiene por objeto analizar los modos como las verdades establecen relaciones con el poder y producen mi existencia. Y al mismo tiempo que hay una actitud espiritual en mí, cuando yo me levanto y lucho contra estas formas de verdad, analizando cómo han sido producidas. No se trata simplemente de establecer una indocibilidad, sino esa indocibilidad debe ser reflexiva, ese ejercicio debe ser necesariamente crítico. Una vida filosófica. ¿No? La pregunta de la vida filosófica hoy es fundamental. ¿Qué significa tener una vida filosófica hoy? No solamente para nosotros, filósofos profesionales, sino para todos aquellos que decimos de nosotros mismos que hemos elegido vivir en términos de crítica. La serie discursiva Crítica, Ficción, Experimentación aparece de nuevo. Crítica, Ficción, Experimentación porque necesitamos hacer crítica para entender las maneras de la verdad, ficcionar posibilidades nuevas de existencia y experimentar nuevas formas de ser. Una vida filosófica implicaría entonces una relación compleja entre esos tres elementos. Entre experimentar nuevas posibilidades de existencia, entre plantear construcciones nuevas de la verdad, enfrentamientos, etc. En la que la crítica de lo que somos es a la vez un análisis histórico de los límites que nos han establecido, el problema de una verdad que nos dice cómo vivir, cómo actuar, cómo pensar, cómo producir, cómo soñar, cómo amar, cómo tener sexo, etc. Y un examen de su franqueamiento posible. Es decir, la manera como cómo sería posible franquear los límites que nos han sido dispuestos, construidos en la relación verdad-poder-sujeto hoy. Lo que quería mostrarles es que es posible establecer una cierta relación entre crítica y espiritualidad como elemento central de la formación del investigador social contemporáneo. El ejercicio del doctorado en estudios sociales ha sido desde el principio, lo ha manifestado Claudia muchas veces, ha acelerado muchas veces, transformar las maneras de existencia en las que estamos inmersos. Y si se fijan, existe una coherencia bastante clara en la serie discursiva Crítica, Ficción y Experimentación, pero también en las conexiones que hay entre las líneas y los énfasis. La relación entre vida, verdad, pensamiento, poder, acción, implica el hecho de que tenemos una pregunta muy seria, pero esa pregunta se resuelve en el orden del pensamiento. En el orden del pensamiento. Y aquí tenemos una cuestión complicada. Porque no puede ser simplemente el hecho de que se diga que se va a experimentar de manera distinta de ser, si no hemos pasado por una modalidad reflexiva en la que analizamos sistemáticamente cómo pasó esto que nos tiene aquí ahora. En ese orden de ideas, el propósito de este ejercicio es reconocer que es posible plantear una noción espiritual que consiste en un trabajo de uno sobre uno mismo, en el que uno se moldea, se diseña, se construye en una relación compleja con otros, pero en el orden del pensamiento, en relación con el pensamiento. Lo que implica que no se trataría de una pura práctica, ¿cómo decirlo?, en la que alguien sigue una técnica, pero al seguir la técnica, sin importar de qué sea, de artes marciales, de yoga, de lo que sea, sigue una técnica, pero seguir la técnica es lo mismo que establecer una estética o una relación entre crítica y espiritualidad. No, el propósito es reconocer que hay unas técnicas, pero el propósito es un ejercicio nuevo del pensamiento, es pensar de otra manera para actuar de otra manera. Y en ese sentido debe establecerse con claridad que esa reflexión es necesariamente filosófica, no porque pertenezca a una disciplina llamada filosofía, sino porque pertenece a una cierta manera de pensar que cuestiona sistemáticamente la verdad, el poder y las formas de existencia.